Hola de nuevo. Vamos en este caso a seguir con el análisis que estamos realizando con relación a los temas de la fotografía dentro de la infografía forense, y ahora toca el turno a que analicemos el tema de lo que es la identificación de personas y junto con ello lo que tiene que ver con el retrato hablado. Compartiré pantalla para que podamos analizar este tema. Bien, vamos a iniciar entonces y vamos a una pequeña introducción. Sabemos que lo que tiene que ver con el término identificación o identidad nos habla, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, que es el conjunto de rasgos propios de una persona, de un individuo, o puede ser de una colectividad y que los caracterizan frente a los demás. Efectivamente, de ahí que se desglosen diferentes etnias, razas, como sería la anglosajona, la latina, la europea, y esto nos da diferentes características fisonómicas o antropométricas. Sabemos que, por ejemplo, la estatura de las personas anglosajonas es más elevada que las personas latinas. Igualmente, las características de las personas europeas varía de una región a otra. Pues es importante, pues, dentro de este proceso de la infografía, el considerar todos los aspectos de la identificación de las personas. Es decir, cómo las vamos a poder individualizar, ya sea en una persona viva o muerta, para poder especificar muy precisamente de quién se trata o de quién se trataba. Esta identificación pues es necesaria para llevar a cabo todo lo que es la relación interpersonal, para poder establecer eh, pues todas las características de una persona y poder conocer quién es esta persona. Va desde lo más sencillo, como lo es una imagen, que en algunas ocasiones podremos observar que podamos confundirnos, como por ejemplo lo que les estoy mostrando en pantalla, como en muchas ocasiones se confunde a algunos artistas de las películas, de las series, de la televisión. Aquí un ejemplo, este actor de Harry Potter y del Señor de los Anillos, pues constantemente los confunden muchos de sus seguidores. También veremos cómo algunos artistas, para precisamente aprovechando esa similitud en sus rostros con algunas personas, pues se hacen de dobles que los van a suplir durante las escenas de peligro ahí en algunas películas. Como podemos observar ahí algunos ejemplos, como se busca la persona que tenga los rasgos fisonómicos más parecidos al artista, y de esta manera esta persona o doble de cine pues viene a realizar las tareas más riesgosas. Ahí vemos ejemplos. Esto, pues ya sabemos, se puede, vamos a decir que eliminar al 100% o casi al 100% por medio de los exámenes de ADN o de ácido desoxirribonucleico, que así se le llama, y pues en donde vamos a poder establecer una exacta diferencia entre uno y otro. El recordar un rostro va a estar sujeto al error humano. ¿Por qué? Porque es fácil confundirse, especialmente cuando son personas que no son de nuestra misma etnia, de nuestra misma raza. Anteriormente se utilizó dentro de las diferentes culturas lo que era la vestimenta y la ornamentación para distinguirse dentro de una determinada tribu, raza o clase social inclusive. Aquí vemos como ejemplos, pues como los de la Polinesia utilizaban por ahí algunos tatuajes en todo su cuerpo, en su cara. Igualmente se menciona que durante el Imperio Azteca, pues también los aztecas utilizaban diferentes ornamentaciones y diferentes tatuajes para eh, hacerse pues de un grupo, en este caso de una tribu. Los tatuajes han sido durante mucho tiempo utilizados y en un principio pues se utilizaban principalmente por los marinos, era quienes más utilizaban tatuarse, pero con el tiempo se fueron diseminando y actualmente pues se utilizan como un distintivo de muchas personas por gustos en algún tipo de música o alguna cultura.
alguna forma de pensar. Y pues en un principio, en el siglo pasado, en el siglo XX, se utilizaron mucho dentro de los penales. Era algo, una forma de distinguirse como parte de una banda, un grupo delictivo. Y pues también dentro de la identificación de personas fallecidas, los tatuajes llegan a ser una parte fundamental cuando la persona pues todavía no ha sufrido demasiados cambios producto de la descomposición, todavía se puede. Inclusive hay sistemas de rehidratación que está utilizando actualmente el área de servicios periciales del gobierno del estado de Chihuahua para poder darle una nueva vista, a un cuerpo ya deshidratado por la desecación, por la putrefacción. Bueno, pues en este caso se le rehidrata y se vuelven a observar algunos de sus tatuajes para poder ser identificadas estas personas. Actualmente sabemos que son muy utilizados para reconocimiento. Esto motiva que en muchas ocasiones o siempre en las penitenciarías y en los procesos penales se capturen todas las imágenes tanto del rostro como de brazos, cuerpo, torso, espalda de una persona para poder tener identificada a este posible delincuente. Ya cuando en el tiempo pasado empieza a evolucionar lo que es el lenguaje escrito, empiezan a aparecer dentro de los documentos que se tiene acceso, certificados de nacimiento como parte de la identificación, títulos de propiedad o registros de ciudadanía, y es cuando aparecen por allá en 1414, durante el reinado de Enrique V, lo que se conoció como salvoconductos, es decir, pasaportes que en este caso ayudaban a que la persona pudiera ir de un país a otro o de un reinado a otro y pudiera ser respetado en su viaje, puesto que era con el permiso, con la autorización o con el salvoconducto de determinado gobernante. El sistema fotográfico que se basó en negativos y positivos, en este caso de William Henry Fox Talbot, allá en 1840, implicó pues que aparecieran las credenciales de identificación ya con una fotografía. Por su parte, este personaje, Sir William Herschel, en 1870, revoluciona el uso de los sistemas biométricos de identificación al fotografiar las huellas dactilares o huellas digitales que se marcaban con tinta por medio de impresión en tinta para que fuera de esta manera la identificación de la persona fuera pues difícil o eh, imposible de duplicar. Sabemos que durante el tiempo de Alphonse Bertillon, allá en 1882, se utilizó la fotografía para identificar a los internos de las penitenciarías, especialmente con la intención de tener un registro de los reincidentes. Aquellas personas que ya habían sido detenidas por un delito, pues ya se tenía su imagen y servía inclusive para investigación, puesto que cuando se volvía a cometer algún delito de un tipo especial, violación, asalto, homicidio, pues ya se iba directamente a buscar a aquellos delincuentes que ya habían salido de prisión y que podían haber reincidido, entonces por ahí los investigaban, los interrogaban para ver si habían vuelto a cometer el mismo delito. Aquí es cuando empieza este proceso de identificación por medio de fotografías en el tiempo de 1882, cuando investigador, Alphonse Bertillon, empieza a utilizar las imágenes dentro de lo que es la investigación forense. Y aparece lo que conocemos como la antropometría, o le da un realce a la antropometría ya usada por Lombroso. En un principio, pues se tenían las imágenes de estos delincuentes, de estos internos de las penitenciarías, y se podría decir que es el primer sistema científico que utilizó la policía para identificar criminales. Hay que considerar que puede existir dentro de la fotografía la posibilidad de un error. Aquí vemos un caso, un ejemplo, una persona que se llamaba William West y fue confundido con un interno que se llamaba Will West. Casualmente tenían el mismo apellido y pues tenían una similitud en su rostro pues casi increíble. De manera que cuando detienen al segundo de ellos, pues piensan que
hay algún error porque se supone que está detenido, pero resulta de que no, que no hay ningún error, que son dos personas distintas. Así pues, la biometría es una ciencia que va a analizar todas las distancias que existen en las diferentes partes de nuestro cuerpo, especialmente de nuestra cara. Por ejemplo, en nuestros ojos, la distancia entre ellos, la altura de nuestras orejas, en este caso la anchura de la nariz, la boca, los labios, si se trata de labios gruesos, labios angostos, todo aquello que pueda en un momento dado ser motivo de una medición para poder descartar a alguna persona muy parecida a quien se está tratando de identificar. Existen formas de identificación de personas, conocemos bastantes y aquí menciono algunas de ellas. La primera, pues es la identificación por los rasgos exteriores. Si su cara es alargada, triangular, ovalada, forma de corazón, redonda. También existe la identificación médico-legal o forense, en la que el médico establece características antropométricas de la persona. Igual la identificación antropológica, en la cual sabemos que el investigador, antropólogo, va a poder determinar, por ejemplo, de una osamenta, si se trata de una mujer, de un hombre, cuántos años aparentemente pudo haber vivido, es decir, su edad aproximada, eh, todo aquello que resalta por medio del análisis de los huesos y además podrá ya actualmente recrear la fisonomía de esta persona por medio de diferentes aplicaciones, programas o modelado por medio. Así pues, tenemos que dentro de la identificación de personas en la infografía forense vamos a utilizar o se van a utilizar diferentes métodos. En este caso, continuamos con lo que es la identificación biológica y de la cual pues conocemos los métodos más comunes, que es la genética por medio del ADN y el tipo de sangre. De esta manera a una persona se le puede incluir o descartar dentro de la comisión de un delito. En el tipo de sangre pues es una cuestión aproximada en donde únicamente conociéndose el tipo de sangre podemos descartar principalmente. Pero ya para efectos de poder asegurar, pues se va a complementar la identificación biológica con una prueba genética o de ADN. Igualmente tenemos la identificación mediante fotos de archivos de criminales, en donde se va a poder constatar la participación de una persona siendo identificada principalmente por testigos y víctimas. Y pues también se utiliza lo que es el reconocimiento mediante fotografías, algo muy común cada vez que algún delincuente realiza un determinado tipo de delito, pues obviamente se va a recurrir a las fotografías de delincuentes que se dedican o que han sido reincidentes en algún tipo de delito. Luego tenemos la identificación odontológica por los peritos forenses, peritos odontólogos forenses, que en este caso, por medio de el estudio de los dientes, van a poder establecer si principalmente la víctima, en este caso que haya sido encontrada por ahí ya fallecida, pues corresponde con alguna identificación. También este tipo de identificación odontológica pues se utiliza en aquellos casos en donde el victimario o el imputado mordió a su víctima y pues de esta manera se le puede identificar. Luego, pues algo que no se utiliza mucho aquí, que es la presentación en una fila, en una rueda, para que la persona descarte a diferentes individuos de entre el que sí se presentó ahí en alguna comisión. También algo no muy utilizado, pero que es también ya ha ido, con el tiempo, ha ido tomando mayor injerencia, la queiloscopía, que no es otra cosa que la identificación por medio de los labios. Generalmente cuando estos presentan, como se menciona aquí, ya sea saliva y se pueden observar, o cuando presentan algún cosmético, en este caso principalmente con mujeres, y de esta manera se puede identificar o confirmar una identificación. Así tenemos que dentro de la queiloscopía pues se van a identificar diferentes tipos de labios, delgados, medianos, gruesos. Y finalmente tenemos como método de identificación dentro de los que estamos observando pues la rugoscopía.
que no es otra cosa más que estos surcos palatinos, es decir, en la parte de lo que es el techo de la boca de nuestra bóveda. Ahí vamos a poder observar estos surcos que son diferentes en las personas y que llegan a constituir un método de confirmación. Por los rasgos exteriores se utiliza mucho lo que se conoce como el retrato hablado, cada vez más especializado, y hay que hacer notar que esto debe ser realizado por peritos dibujantes, forenses, que puedan recoger, que puedan extraer de la víctima y de los testigos las características fisonómicas de una persona, y de esta manera poder desarrollar un retrato de ese individuo. Un ejemplo de esto pues fue esta mujer que por ahí le atribuyen la muerte de 17 ancianas, 17 señoras de la tercera edad, y pues el método de esta persona que fue por ahí calificada, fue apodada la Mataviejitas, pues era vestirse de enfermera y de esta manera engañar a las señoras para que le permitieran el ingreso a la casa, y ya estando dentro, pues las ahorcaba con el cable de las cortinas, con un cable de algún aparato eléctrico, y ahí vemos el busto que se realiza a raíz del dibujo que previamente se había elaborado. Así pues veremos que existen diferentes formas de rostros humanos, ovalados, triangulares, rectangulares, en forma de corazón, alargados, existen de todo tipo de formas, dependiendo de cómo sea nuestra cara. Igualmente, los contornos faciales van a tener diferente tipo de cejas, nariz, boca, mentones, y así es como se va a ir conformando el rostro de una persona. Las orejas son también motivo de estudio, se va a observar su altura, su tamaño, la inclinación que tiene la oreja, el lóbulo, que es la parte que está ahí colgante, y algunos la tienen más pequeña, otros tienen un lóbulo más grande, si la oreja se encuentra unida a la cabeza o si se encuentra muy despejada, muy abierta, este tipo de orejas que a veces algunas personas son motivo hasta de burlas, y pues si se encuentra colgante la oreja o es plana, etcétera. Para ello observamos las partes de una oreja, en este caso esta parte que es forma semicircular se le llama hélix, la parte que queda como hendidura es este canal del hélix, y en esta parte delantera la fosa del antihélix. Luego aquí tenemos la concha, que es esta parte en donde se captan los sonidos, esta prominencia que es el trago, y esta que está enfrente, el antitrago, y finalmente en la parte inferior lo que es el lóbulo. Hay diferentes métodos de elaboración, principalmente pues son dibujos. Actualmente existen ya programas que ya están desde hace algunos años, bastantes años, que permiten por medio informático crear este rostro, pero se sigue utilizando el retrato hablado. En un principio, cuando se empezaron con estos retratos hablados, existía el problema de que la costumbre era muy hacia el tipo anglosajón, es decir, personas de los Estados Unidos. Y los programas que aparecieron, pues aparecieron precisamente con características para recrear rostros de personas anglosajonas o de tipo afroamericano o tipo oriental, es decir, cubriendo la mayor parte de las personas que existen allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos programas se fueron, poco a poco, se fueron adaptando a los países, por ejemplo, en el caso de nosotros, al país de Latinoamérica y más hacia el sur igualmente, y pues fue ya un poco más fácil crear o recrear estos rostros por medios informáticos. Entre los programas que existen, pues está el Photorobot, Identikit, Faces, y existen algunos otros más. ¿Cuáles son las desventajas en un momento dado cuando se muestra o se utilizan estos programas? En un principio, uno de ellos era que se utilizaba, o las herramientas permitían recrear más bien rostros del orden anglosajón o del orden o del lugar de Estados Unidos. Así veíamos que tenía la posibilidad de recrear rostros de carácter asiático,
anglosajón, afroamericano y algunos hasta el tipo europeo, pero se descartaba mucho lo que correspondía a Latinoamérica y a la parte de Canadá, a la parte de las etnias que existen en ese país. Otra de las desventajas dentro del retrato hablado es que para que se lleve a cabo la recreación más aproximada a la realidad es que debe hacer un perito en retrato hablado, un perito que tenga algunas aptitudes, habilidades en el dibujo, pero que también tenga conocimientos de criminología y todo lo que se relaciona con los delincuentes. De manera que si se utiliza únicamente una persona que tenga habilidad en el dibujo artístico, va a ser posible que no sea tan real esta recreación mediante el dibujo. Por eso es que se debe especializar dentro del campo de la criminología. Otra desventaja muy importante es que al realizar este retrato hablado se requiere hacerlo en el momento o casi después de que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque la persona tiene en su mente recuerdos muy vívidos de los detalles de ese individuo o individuos. Pero el problema es que pues estas personas en ocasiones están bajo los efectos de un shock, haber sido lastimados, asaltados o una mujer que ha sido violada y es de alguna forma revictimizar a la persona. Por eso es que es algo complejo, porque ya cuando dejan pasar 1, 2, 3 días o más, la persona empieza automáticamente a borrar algunos datos, cierta información. Esto pues lo sabemos, lo hace la mente como un medio de protección para no estar recordando ese momento tan difícil. De manera que pues ahí se tiene el problema de que se tiene que aprovechar el tiempo, pero desgraciadamente pues se va a revictimizar la persona. Entonces es muy especial pues la toma de estos datos por el perito dibujante y en el momento en que lo va a hacer, porque pues la persona está en un estado de estrés. Dentro de la identificación de personas también hay que considerar los rasgos complementarios inmutables, como las cicatrices, tatuajes, lunares, verrugas y otros. Es decir, todo aquello que difícilmente va a poder ser cambiado o alterado por el imputado o por el sospechoso, porque se trata de algo que requiera alguna cirugía plástica o alguna reconstrucción y pues va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son identificados por estas cicatrices, por estos tatuajes o lunares. Y así también tenemos los rasgos que son complementarios mutables. Es decir, hay rasgos que pueden ser cambiados fácilmente por la persona, como el bigote, la barba. Una persona que trae barba, pues se la rasura, o si no trae, se la deja crecer. Igual el cabello, igual si esta persona traía cadenas, traía alguna pulsera, algún reloj, algo que sea identificable, un anillo, pues obviamente se los va a poder quitar. Igual su vestimenta. Si la persona es identificada como una persona que iba bien vestida, pues va a salir a la calle con ropa completamente contraria a como andaba el día que cometió el delito. Entonces, estos rasgos complementarios que se llaman mutables, pues son aquellos que no debemos de considerarlos como un patrón porque la persona fácilmente los va a poder cambiar. Bien, hasta aquí vamos a llegar en este tema. Espero que los temas hayan quedado claros y ya únicamente resta que en posterior ocasión veamos un resumen de todo esto. Muchas gracias y nos vemos.